Buenos días a todos los oyentes de Living es Radio. Hoy tenemos un programa especial, a escasas 48 horas de las elecciones autonómicas y municipales. Nos acompaña en el estudio doña Ana Vega, diputada en las Cortes Valencianas por el partido Vox. Bienvenida, Ana. Muy buenas tardes, Pilar. Hay tres temas que han copado los titulares estos últimos días de campaña: los terroristas en las listas de Bildu, los insultos a Vinicius del Real Madrid y la compra de votos en Melilla. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, realmente sobre el tema de Vinicius y todo eso, tengo que decir que parecen todo cortinas de humo, ¿no? Para no ver la realidad en la que vivimos, ¿no? Que es que cada día las familias son más pobres, que nuestros hijos no tienen las libertades que tuvimos nosotros y en fin. Y que tampoco se puede decir que España sea un país racista porque haya cuatro tontos, vamos a decirlo así, que se dediquen a insultar. Yo creo que esto se ha exagerado muchísimo, pero tenemos que decir algo, y es que mientras sucedía todo esto, nadie ponía el foco de atención en que 44 condenados por terrorismo, 44 etarras, están en listas para las elecciones municipales. Y aquí parece que nadie dice nada, solamente Vox alza la voz frente a esto, el Partido Popular dice que hay que normalizar esto, el Partido Socialista los tiene de socios y bueno, hemos visto durante estos días también incluso que la Fiscalía ha tenido que llamar la atención a la Junta Electoral diciéndole que una de las personas que se presentaban condenadas por terrorismo estaba inhabilitada hasta el año 2028, ¿no? Por lo tanto, me parece lo suficientemente grave como para que sea un tema que los partidos traten con el suficiente rigor, porque hay víctimas, hay más de 300 asesinatos sin resolver por parte de ETA, eso no lo podemos olvidar, y no podemos permitir que los terroristas estén en las instituciones y esto se normalice. Me parece algo muy grave que nosotros hemos denunciado y bueno, ya que decirte el tema de la compra de votos en Melilla, igual que nosotros animábamos a la gente a que votara por correo, después de lo que ha sucedido en Melilla, hemos sido los únicos en alzar la voz también para que se anulara el voto por correo después de toda esta trama de corrupción y que además está saltando no solamente allí, sino en muchísimas comunidades, e incluso nos ha salpicado a nosotros en la provincia de Alicante, en municipios como Bigastro, ¿no? Es muy grave porque esto es un auténtico asalto a la democracia y bueno, esto es como lo de ¿pero quién controla la fiscalía? Pues eso, ¿quién controla correos? Pues eso. Efectivamente, tenemos un problema y está en la cúpula con Mr. Sánchez. Bueno, pues es terrible lo que menciona de Bildu, sobre todo, y la cortina de humo que se ha extendido. Estamos de acuerdo, se ha comentado en muchas de las tertulias que hemos tenido recientemente. Sobre todo porque es apena pensar que la violencia criminal les ha salido a cuenta a los asesinos de Bildu. No, ¿Eh? sí, desde luego, con este gobierno les ha salido a cuenta, ellos son los que manejan al gobierno. Efectivamente, esto es una corrupción ética y moral que no podemos dejar de herencia al resto de nuestras generaciones. Bien, pues vamos con lo siguiente. Vox ha ganado relevancia en los últimos años por denunciar el nacionalismo precisamente. ¿Cuáles cree que son las posibilidades de su partido en estas elecciones del 28M? Porque anuncian que el tema está muy reñido. No sabemos si son comentarios de parte o hacen ustedes algún caso a las demoscopias. Bueno, sí que es cierto que todas las encuestas y sondeos que dan, incluso si haces la media, dan muy reñidos, apenas uno o dos diputados de diferencia, unas para un lado, otras para otro. Pero bueno, nosotros no tenemos encuestas propias. Yo creo en las tendencias y la tendencia es pues lo que vimos, por ejemplo, en la plaza del Ayuntamiento de Alicante el otro día, un lleno absoluto con Santiago Abascal, que nuestras mesas informativas cada vez se acerca gente y gente más joven y más convencida e incluso desencantados y que personas que se sienten traicionadas de otros partidos y una tendencia al alza y que es palpable es que hemos pasado de ser
23 candidaturas en 2019 a 64 candidaturas municipales en la provincia de Alicante, lo que ya demuestra que Vox es el partido que más va a crecer el próximo 28 de mayo. Y bueno, nosotros tenemos buenas sensaciones, no hay que vender la piel del oso antes que matar, lo que se dice, en eso lo tendremos que ver el próximo domingo y nosotros siempre actuamos con mucha cautela. Pero desde luego cuando llegue el momento, y yo creo que sí que vamos a ser decisivos para entrar y vamos a entrar en la Generalitat, una de las primeras cuestiones que hay que atajar es el tema de los nacionalismos y la entrada del separatismo en las instituciones, porque no podemos olvidar que Compromís, los hermanos pequeños del separatismo catalán, llevan 8 años implantados en la Generalitat, siendo socios de gobierno y además manipulando la educación, pervirtiendo las mentes de nuestros hijos y manipulándolos a un ritmo vertiginoso, porque si en Cataluña esto sucedió en 40 años, aquí en 8 han conseguido lo mismo, pues eso, en un tiempo récord. Bueno, lo que sorprende es que no solamente Compromís, es que hay declaraciones de Carlos Mazón que parece que van en la línea de Compromís en algunas ocasiones, porque uno de los titulares que daba la información, creo que no sé si fue hoy o ayer, lo he leído, decía que una de las grandes deudas que él tenía es con su territorio es que se pudiera sentir comunitat en valencià, después de una parrafada en español. ¿Cree que se refiere a una deuda con Cataluña que quiere continuar permitiendo la penetración catalana en Valencia? Pues desde luego espero que no sea así, porque el señor Carlos Mazón conoce perfectamente la idiosincrasia de la provincia de Alicante y sabe que los alicantinos nos sentimos muy alicantinos, pero muy españoles y no vamos a aceptar bajo ningún concepto que el separatismo catalán entre a través de Compromís en las instituciones públicas. A mí me gustaría que de una vez se pusieran todos de acuerdo, ¿no? A ver, ¿cuál es el Partido Popular al que tenemos que hacerle caso? Si al de Cataluña, que quiere normalizar un poco el tema del separatismo, si al de la Comunidad Valenciana, que unas veces lucha contra el separatismo y otras quiere medio normalizarlo. ¿Cuál es el Partido Popular al que tenemos que atender nosotros? Porque Vox tiene un mensaje muy claro y muy contundente, y es expulsar al socialismo, al separatismo y al comunismo de las instituciones. Y nosotros ahí vamos a tener la mano tendida, pero evidentemente no a cualquier precio. Una de las cuestiones vitales y muy importantes para nosotros es expulsar toda la ideología de izquierda, socialista, separatista y comunista de las instituciones, derogando toda la basura ideológica que han legislado hasta ahora y sobre todo la que atañe al tema lingüístico, que lo están utilizando como arma arrojadiza para enfrentarnos a castellonenses, valencianos y alicantinos, porque no hay más que ver esa forma en la que quieren penetrar hasta nuestras casas, ¿no? Hasta nuestras camas incluso, para ver qué hacemos, cómo hablamos con nuestros hijos, en qué idioma y todo. Y desde luego, si el señor Carlos Mazón tiene una deuda pendiente con Compromís, pues tendrá que explicarle a los votantes del Partido Popular, que no creo que quieran que pacte con Compromís, cuál es esa deuda y por qué preferirá estar con ellos antes que con Vox. Efectivamente. Bueno, Arcadio Espada en una ocasión decía que este tipo de partidos quiere penetrar hasta nuestra alcoba, decía él, legislar cómo tenemos que permanecer tumbados en nuestras camas y en nuestra alcoba, ¿no? Poco Bueno, les falta, sí. sí, poco les falta. Partidos como Podemos y similares opinan que Vox es un partido polémico debido a sus posturas en temas como la inmigración o los derechos LGTBI. ¿Cómo responde a esas críticas? Bueno, pues que es que no hay más que ver quién lo dice, ¿no? Podemos, un partido comunista, además autodeclarados comunistas, aunque luego parece que les duela que se lo digamos, que vienen de hacer prácticas en países que el comunismo ha arruinado como Venezuela o Cuba, por ejemplo, y que quieren implantar esos estados fallidos dentro de España y de nuestras comunidades autónomas, ¿no? Se catalogan ellos mismos solamente. Nosotros queremos una inmigración controlada y legal. Y de hecho, el otro día en el mitin de Santiago Abascal yo hice alusión a esto. Nosotros estamos en la lucha de la lucha iberoamericana contra todos estos regímenes totalitarios comunistas que han convertido los países en repúblicas bananeras y que los han convertido en miseria, y les agradecemos muchísimo a ellos
que nos estén enseñando muchísimas cosas de lo que es el verdadero comunismo que se está implementando en las instituciones poco a poco, porque estos van tejiendo su tela de araña, entran muy lentamente y están penetrando hasta en el último rincón de las instituciones, y agradecerles cómo vienen aquí a arrimar el hombro con nosotros, a trabajar todos los días. Eso sí, una inmigración controlada y regular que venga a aportar. Toda aquella inmigración que venga a delinquir, hay que devolverlos a sus países. Toda esa inmigración ilegal que viene sobre todo de la parte de África, que además vienen con una cultura totalmente distinta. Aquí yo le preguntaría a las feministas, ¿no? De todas estas feministas de salón, ¿qué pasa con esas mujeres que tienen que ir bajo un velo o que se casan a las niñas cuando tienen 11, 12 y 13 años con adultos de 40 y pico años, o que se practican, y lo hemos visto en algunos municipios, en pequeños guetos, todavía las ablaciones genitales a las niñas? ¿Cómo van a practicar el feminismo con toda esta población que tiene una cultura que es totalmente contraria a la nuestra, ¿no? Nosotros queremos que la gente que venga, venga a aportar. Y el que venga a delinquir, pues oiga, miren, nuestro país es como nuestra casa y las fronteras es la puerta de nuestra casa. Hay que tocar, hay que decir a qué se viene. Si vienes a contribuir, bienvenido seas, y si vienes a delinquir, te puedes marchar por donde te has ido. Y nosotros, una de las cosas que planteamos es que para que haya seguridad en las calles, toda esta inmigración ilegal que ha venido a delinquir hay que devolverla a sus países y hay que prohibirles la entrada por lo menos por un mínimo de 10 años. Porque lo que no podemos convertirnos en un país de puertas abiertas, de buenismo, atraer aquí a toda la inmigración ilegal, a la que, por cierto, muchas veces engañan porque les dicen que van a tener oportunidades, y en el momento en que se ven que no tienen una oportunidad son los más perjudicados porque se ven abocados a la delincuencia. Y luego dejarlos tirados, como hizo Mónica Oltra con los del Aquarius, que fue a hacerse la foto y luego los dejó tirados. Así es, lamentablemente. Vienen engañados y luego son los propios españoles los que se encuentran con los problemas, y sobre todo los barrios más vulnerables que tienen que hacer frente a esa emigración ilegal que es donde se refugian, en los barrios vulnerables. Los Sí. barrios de los políticos bien instalados allí no van, ni los tienen de vecinos. En Galapagar tampoco los tienen de vecinos. Yo todavía no he visto que en Galapagar acojan a nadie. Y mire que tienen un jardín grande para poderlo hacer, ¿eh? Para Claro, sí, tener acampadas allí importantes, ¿eh? desde luego. Muy bien, muchas veces se le resta importancia a las elecciones autonómicas y municipales en comparación con las generales, quiero decir. Sin embargo, una de las ventajas de las elecciones locales es precisamente que los políticos y sus familias, al ser vecinos de la misma localidad, comparten las mismas bondades y calamidades de la ciudad. ¿Cree que esta cercanía podría ser el camino para recuperar la confianza de los españoles en sus representantes si les dejan gobernar a ustedes? Sí, claro, esa es una parte, por supuesto, en el municipalismo muy importante, pero luego tampoco podemos olvidar que sea una persona conocida en el pueblo o no conocida, a la hora de la verdad y de implementar políticas, da igual que sea tu vecino o tu mejor amigo, si las políticas son políticas que van a beneficiar a la ciudadanía, al vecino le va a dar igual conocerlo de 20 años o haberlo conocido hace 6 meses. Lo que hay que tener es un programa como el que tiene Vox, que viene a recuperar su comercio tradicional, a ayudar a los autónomos que ya se vieron abocados a esos cierres ilegales con ese estado de alarma inconstitucional, 2 estados que solamente Vox denunció al Constitucional, donde no se les ha indemnizado por ese cierre ilegal, y que ahora mismo ven la subida ya no solamente de la luz y de los suministros, sino de las propias materias primas, de la gente que no compra porque los precios se han disparado, de los autónomos que se tienen que pagar todos los meses, tengas o no tengas ingresos, y tenemos que ayudarlos, tenemos que darles facilidades para que emprendan, para que si una persona después de la pandemia se ha visto que se ha arruinado por esos cierres ilegales, ayudarlos a que remonte y a que pueda volver a montar negocios, a que el comercio tradicional de los pueblos, yo cada vez que he ido paseando por pueblos de Alicante y he visto persianas echadas, me da mucha pena, porque allí donde hay una calle donde hay 4 o 5 persianas echadas, esa calle se convierte en un auténtico desierto. Es que el comercio de las ciudades es el corazón de las ciudades, es lo que le da vida a las ciudades, y tenemos que cuidarlo y protegerlo.
Igual que la hostelería, tenemos que proteger a los hosteleros, igual que la seguridad y la limpieza en las calles, unos servicios públicos de calidad. Oiga, yo cuando llego al ayuntamiento puede conocerme mucho, pero si luego no le tengo la calle limpia, pues vamos a hacer más bien poco, ¿no? A lo mejor usted conoce menos al representante de Vox, pero ese sí que va a pelear porque las calles estén limpias, las farolas encendidas y no haya insalubridad en las calles. Al final es un programa de sentido común, que tiene unas medidas, un marco de medidas muy claro y muy genérico para toda España y luego, claro, el específico para cada municipio porque cada uno tiene sus cuestiones y su idiosincrasia, ¿no? Pero creo que es de sentido común que las familias puedan pasear por calles limpias, seguras e iluminadas. Creo que es de sentido común proteger el comercio tradicional y nuestra hostelería, que haya más seguridad en las calles con más presencia policial y tener unos servicios públicos de calidad. Efectivamente. Nos gustaría además que compartiera con nosotros cuáles serían las medidas que le gustaría a usted personalmente acometer en los primeros 100 días de gestión. Bueno, ya sabemos que los 100 primeros días es una costumbre que se tiene de preguntar porque son donde se concentran medidas que identifican un poco la voluntad de cambio del nuevo gobierno. Pero en el primer año al menos. Comencemos con el tema de la seguridad ciudadana que ya ha comentado, pero ¿cuáles son las medidas concretas que Vox acometería para reforzar la presencia policial y garantizar la tranquilidad de los vecinos tan pronto inicie su acción de gobierno? Pues evidentemente lo primero que vamos a exigir, a esto habrá que exigirlo al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, y es que haya más seguridad en nuestras fronteras para evitar, primero, que entren delincuentes en nuestro país, pero también muy importante que las mafias de tráfico de personas no se beneficien de esta política de puertas abiertas y, como ya he dicho con anterioridad, la expulsión de todos los inmigrantes que entren ilegalmente a nuestro país y, por supuesto, de aquellos que sean delincuentes. Nosotros tenemos un programa muy ambicioso de incrementar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aparte de, por fin, darles esa equiparación salarial, darles unas condiciones salariales dignas y darles medios materiales y humanos, es que hay que aumentar las plantillas, pues, por ejemplo, de policía local, que en municipios se me ocurre ahora mismo como Almoradí, tienen una policía local que es meramente reactiva. O sea, no es una policía local que previene delitos, sino que cuando el delito ya se ha consumado es cuando acude, porque tienen pocos efectivos y además tienen una extensión de terreno muy grande con partidas rurales y además es que en pocos años esa plantilla va envejeciendo y no hay un relevo de esa plantilla, con lo cual nos encontramos con un serio problema de falta de efectivos policiales en las calles. Bueno, pues nuestras propuestas son comisarías de policía de barrio, lo que ha habido toda la vida, ¿no? El policía que paseaba por la calle y entonces el caco que quería robar en una tienda, pues se lo pensaba dos veces porque estaba paseando el policía por ahí. Pues eso es lo que queremos, una policía, una seguridad que pueda ser preventiva y no reactiva, que es lo que tenemos ahora. Y exactamente igual, esto ya es más a nivel nacional, pero más Guardia Civil y más Policía Nacional, por supuesto. Al final, si tú tienes seguridad en las calles, los comercios abren, las familias pasean, los ciudadanos consumimos y la economía se mueve, ¿no? Entonces, eso es básico para nosotros. Me recuerda, antes comentábamos la tendencia que puede tener un inmigrante ilegal que ha venido bajo el señuelo del efecto llamada que le prometía la vida feliz aquí en España y se ha encontrado con muchas dificultades de empleo, etcétera. Sin embargo, también sabemos, porque en este programa hemos recibido a policías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se quejan de que hay un alto porcentaje de esta inmigración ilegal que no cometen hurtos por cuestiones de necesidad, sino que además, bueno, que podría en cierto modo estar justificado por la situación en la que se han visto, ¿no? Pero que además atacan a nuestras mujeres y cometen actos de violación. Es decir, el porcentaje de actos de violación procedentes de la inmigración ilegal, según avisan fuentes de los cuerpos y fuerzas de comunidad de seguridad del Estado, pues es más alto que el que es cometido por autóctonos. De esto no se habla
parece que es políticamente incorrecto, vivimos en esa cultura de la cancelación, pero es así. Es decir, un inmigrante ilegal no podría entenderse que robara para comer, cosa que no es así, porque hay muchísimas asociaciones que les brindan su ayuda para resolver estas cuestiones, pero violentar a las mujeres, Pues es que ¿qué justificación hay? ninguna, pero fíjese que esto tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Porque si nos vamos a las estadísticas, porque eso son estadísticas del Ministerio del Interior, cualquiera puede entrar a verlo, en las estadísticas del Ministerio del Interior, los inmigrantes ilegales que mayoritariamente cometen delitos de violación o de agresiones o abusos sexuales, como es de lo que estamos hablando, mayoritariamente son de procedencia africana, porque no tienen la misma cultura que nosotros. Allí no se trata a las mujeres como si fueran, las cosifican, ¿no? Sí. Entonces, si se pierde ese respeto, pues aquí ¿qué hacen? Hacen exactamente lo mismo. Y hemos visto, desgraciadamente, vemos constantemente noticias de cada vez más de violaciones de manadas que abusan sexualmente ya de niñas, porque son niñas muy jovencitas de las que abusan y les destrozan la vida, ¿no? Nosotros queremos mano dura. Lo que no puede ser es que, unido a todo esto, se cree una legislación por gente que no tiene ni idea y que además no se sienta a trabajar con los que de verdad saben de delincuencia y hagan leyes como la de la señora Montero del solo sí es sí, que además de dejarnos indefensas frente a todo esto, está soltando violadores a la calle. Pues oiga, yo es que tengo una niña pequeña y a mí me da miedo cómo se está poniendo el panorama. Es que yo, que trabajo en Valencia y vengo a Alicante en tren y muchas veces llego a las 11 de la noche y de la estación de tren a mi casa hay 3 calles, tengo que decirle a mi marido que venga a recogerme porque me da miedo ir sola de noche por la calle. Sí, Y sí. esto se tiene que terminar. Los inmigrantes que están entrado ilegalmente y que están ilegalmente y cometan delitos, hay que expulsarlos inmediatamente, pero inmediatamente. No hay que mantenerlos aquí durante mucho tiempo. Y luego, desde luego, hacer una legislación muchísimo más dura. Eso no se hace haciendo leyes del solo sí es sí. Eso se hace cogiendo el Código Penal, reformándolo y aumentando las penas de prisión y que se endurezcan las penas de prisión a violadores, agresores sexuales, pederastas y todo este tipo de delincuencia. Es la única manera en la que nosotros vamos a poder estar seguros y sobre todo las mujeres. Ujú. La educación es otro tema importante para los ciudadanos. ¿Cómo piensa Vox defender la libertad educativa y garantizar una educación basada en la excelencia y el respeto a los valores familiares, que también Pues quieren quitar? sí, por supuesto, lo de la cultura del esfuerzo han acabado con ella, pero vamos, con la ley CELA en un pispás. Pues mire, me preguntaba antes sobre las medidas que tomaría, yo tomaría personalmente los 100 primeros días. Una de ellas sería derogar la ley del plurilingüismo y la ley de uso y enseñanza del valenciano, que nos divide en zonas castellano hablantes o valenciano parlantes. Eso es vital, porque han utilizado la lengua como arma arrojadiza y nosotros tenemos un problema en la provincia de Alicante muy grave, y es que tenemos exiliados lingüísticos a Murcia de toda la zona de la Vega Baja. Y eso no se puede consentir, porque los padres somos los que tenemos el derecho a educar a nuestros hijos en libertad, conforme a nuestros valores y convicciones. Y no es el Estado, porque no son los niños del Estado. No, no es lo que decía la ministra Cela de que los niños son del Estado. Los niños son de los padres y nosotros tenemos el derecho a educarlos. Por eso en las escuelas se enseñan matemáticas, historia, biología, geología, pero los padres somos quienes tenemos derecho a educarlos. Y eso es lo que queremos nosotros, libertad educativa y, por supuesto, garantizar que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas de la Comunidad Valenciana. Que no haya un niño que quiera estudiar en español en cualquier pueblo de la Comunidad Valenciana y no pueda hacerlo y tenga que marcharse a otra comunidad a estudiar o a otra provincia. Eso no lo vamos a consentir más, respetando, por supuesto, el valenciano, porque nos enriquece culturalmente como región el tener una lengua propia de nuestra región, pero sin ningún tipo de imposición. Yo recuerdo mi sistema educativo que nunca nos impusieron el aprender el valenciano, siempre han convivido las dos lenguas, pero el separatismo es lo que hace, utilizar la lengua como arma arrojadiza para enfrentarnos a los ciudadanos. Y en el tema educativo es que es primordial. Y luego el tema de la excelencia educativa es que no pueden pasar los niños con suspensos, por favor. Es que tenemos una generación de blandiblubs a los que el día de mañana
van a salir al mercado laboral, van a salir a la calle y no van a saber enfrentarse a la realidad de lo que es la vida, que no van a saber afrontar las frustraciones y vamos a tener niños, por lo que dicen ahora, que hay muchos jóvenes que están con depresiones, con ansiedad climática, con ansiedad... Vamos a ver, esas son tonterías, lo de la ansiedad climática son tonterías que se quita yéndote a limpiar 2 o 3 días seguidos un campo y verás cómo se te corta toda la ansiedad climática. Tenemos que hacer generaciones de personas fuertes y hay que potenciar la excelencia y tenemos que tener un sistema educativo que potencie la excelencia y que nuestros hijos sean los mejores y no nos podemos conformar con que cada vez estemos más atrás en el ranking de países en el tema de la educación. Nosotros queremos una educación de excelencia y, por supuesto, esa integración que quieren de niños con necesidades especiales, de altas capacidades y de niños, vamos a decir, normales, no se puede hacer así, porque frustras a unos y retrasas a otros. Queremos recuperar las escuelas para niños con necesidades especiales para que se les pueda atender correctamente, la excelencia en las escuelas y los niños con altas capacidades que tengan acceso a una educación acorde a las necesidades que tienen para sus capacidades, para que luego no se vean personas frustradas que se les ha retrasado en su educación porque los han metido en una clase y porque se aburren la mayoría de ellos. Por lo tanto, es que no todos somos iguales, desgraciadamente. Por lo tanto, hay que tratar a los niños conforme a sus niveles educativos. Y ya está bien de tonterías de que es que hay que integrarlos para que se sientan iguales a todos. Un niño con necesidades especiales dentro de una clase con 30 niños que no tienen necesidades especiales, se va a entristecer, se va a sentir triste y además los profesores se ven frustrados porque o se dedican a ese niño o se dedican a los otros 30. Hay que hablar claro. Sí, sobre todo lo explica usted muy bien y yo añadiría que es una pamema lo que muchas veces entienden por integración en determinados partidos políticos como los que conocemos de los comunistas y socialistas, porque a un niño con necesidades especiales le están impartiendo las clases en catalán, no en valenciano, porque aquí todo el mundo tiene mucho respeto por el valenciano. No oirá a ningún alicantino exigir que no se enseñe el valenciano a los valenciano parlantes, pero es que además se enseña en catalán y se Eso es. enseña catalán. Y a los niños con necesidades especiales que los quieren integrar, dicen ellos, es una hipocresía y un cinismo total, porque a estos niños con necesidades especiales, repito, estudiar en catalán les dificulta muchísimo la integración. Luego es mentira lo que están diciendo. Pero una Claro. cosa que me gustaría señalar, ¿usted cree que el Partido Popular, que se ha comprometido a dejar libertad a los padres para elegir el idioma de la escuela, lo va a cumplir? Pues hombre, yo no sé lo que va a cumplir o no el Partido Popular, pero desde luego si gobernamos juntos, esa es una de las premisas que Vox va a hacer cumplir sí o sí, porque nosotros venimos defendiendo desde que se fundó el partido el derecho a la libertad educativa, a que los padres tengan libertad para educar a sus hijos en la lengua, también el tema del distrito único para que se pueda llevar a los niños al colegio que decidan los padres y no que decida la administración dónde tiene que ir tu hijo y muchísimas otras cuestiones sobre el tema educativo, por ejemplo, defender la excelencia. Desde luego, el Partido Popular, todos sabemos que en campaña dice una cosa y luego cuando llega a las instituciones dice otra, pero el Partido Popular no va a tener mayoría absoluta y va a necesitar a Vox y nosotros vamos a poner encima de la mesa que estas son nuestras medidas, que los ciudadanos nos han votado en la proporción en la que nos voten el domingo y tendremos la suficiente fuerza para exigir que se aprueben determinadas medidas que para nosotros son vitales y básicas, como es el tema de la libertad educativa. ¿Será dentro de los 100 primeros días o dentro del primer año? O nosotros vamos a exigir que sea dentro de los 6 primeros meses, o sea que, vamos, cuanto antes, mejor. Muy bien. En relación con los servicios básicos, la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, ¿quién nos puede decir cuáles serían las propuestas o las medidas más inmediatas de Vox? Bueno, pues para empezar, revertir la situación del hospital de Torrevieja, que ha generado un caos horrible
siendo uno de los departamentos de salud que mejor valoraban los usuarios de salud pública, y se lo han cargado por pura ideología. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, desde luego, lo primero que hay que hacer es una auditoría de las áreas de salud y de los diferentes hospitales para ver en qué se está fallando para que las listas de espera sean kilométricas y no se esté operando ni haciéndole pruebas a la gente, que tardemos tanto 6, 7 e incluso en superar el año en algunas especialidades. Hay que hacer una auditoría integral y, desde luego, una de las cuestiones vitales para poder atraer personal sanitario, que nos falta muchísimo, al menos 11.000 sanitarios en toda la Comunidad Valenciana, es eliminar el requisito lingüístico en la función pública valenciana. Ojo, no solo para los sanitarios, también para los profesores, porque aquí se habla mucho del requisito lingüístico para los sanitarios, pero nosotros lo eliminaremos también para el profesorado. En cuanto a infraestructuras sanitarias, faltan centros de salud que se han prometido, se llevan prometiendo 8 años y no se construyen. El tercer hospital de Alicante es muy importante porque es una zona muy saturada donde ha crecido muchísimo la población y vemos que el Hospital General y el de San Juan están sobresaturados, y un plan específico de atención primaria para que los profesionales no tengan un cupo tan elevado de pacientes. Es imposible ver a un paciente en 5 minutos porque entre que se sienta, buenas tardes, buenos días, doctor, ¿qué es lo que le pasa? Dígame, se han pasado los 5 minutos. Necesitan tiempo para poder atender bien a los pacientes y, por supuesto, algo por lo que apostamos es un plan de salud mental en condiciones, porque si ya veníamos con problemas de salud mental de antes de la pandemia los ha agravado muchísimo más, pero necesitamos un plan de salud mental no como un chimo anuncio, que es lo que ha sido hasta ahora, sino efectivo, invertir en potenciar a los profesionales de la salud mental y atajar los problemas, como decimos siempre, de manera preventiva y no reactiva, no esperar a que haya un niño que se suicida por un problema de salud mental para entonces actuar, sino prevenir que eso suceda. Muy bien. Una de las quejas que hemos recibido en la radio frecuentemente con respecto a los ambulatorios es que no cogen el teléfono. Es decir, algo tan básico como puede ser el poder reservar una cita por teléfono, pues es misión imposible después del COVID. Se instaló la costumbre de no coger el teléfono y de que todas las personas, todos los usuarios, tuvieran que recurrir a las aplicaciones para reservar cita o enviar a un familiar al ambulatorio a solicitar esta cita. Con respecto a esto, ¿a ustedes les han llegado algunas propuestas? ¿Tienen intenciones de que se abran de nuevo los teléfonos a la ciudadanía y cojan el teléfono en los ambulatorios? Sí, sí, por supuesto, esto es vital. Muchos pensarían que solamente para las personas mayores que no saben utilizar aplicaciones, pero es que, sin ir más lejos, hay determinados centros de salud donde tú entras en la aplicación y tienes un dolor o lo que sea y no te dan cita hasta dentro de 7, 8 días. Pues oiga, dentro de 7, 8 días vaya usted a saber qué es lo que me ha pasado, ¿no? Eso se tiene que acabar. Hay que reforzar las plantillas en atención primaria y en los centros de salud y tenerlos abiertos por las tardes en verano. Ojo, que eso es un tema muy importante porque los centros de salud en verano cierran por las tardes y, al final, la atención primaria la están asumiendo las urgencias de los hospitales. Eso es básico y necesario, pero para eso, evidentemente, necesitamos auditar todo, ver cuál es la radiografía real que deja este gobierno de la sanidad pública, porque hay centros de atención primaria que sabemos que tienen apenas 1 o 2 días de demora, pero hay otros que tienen incluso 10 o 15 días de demora. Vamos a hacer la radiografía y vamos a poner soluciones donde se necesita. Evidentemente, reforzando siempre las plantillas de atención primaria y dando medios pero desde luego los teléfonos tienen que abrirse. No puede ser que a una persona le den cita en atención primaria para 15 días, porque si es una dolencia grave, pues mire, ¿qué quiere que le diga? La izquierda le ha hecho el agosto a la sanidad privada y a los seguros privados de salud, cuando son ellos los primeros que se quejan de todo esto. Sí, pero ellos acuden siempre a la sanidad privada. Bueno, claro, siempre están en la Ruber y en clínicas privadas, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a tener que ir acabando, pero antes nos gustaría que nos respondiera con un rápido sí o no a las siguientes preguntas. ¿Impuesto de sucesiones? No, ¿Atención de médico de cabecera en 24-48 horas? sí,
consejerías, asesores, altos cargos a dedo. No. ¿Se puede hacer frente al despilfarro? Sí. ¿Tasa turística? No. ¿Trasvases? Radicalmente sí. Muy bien, pues una última cuestión. ¿Cómo animaría a los indecisos y abstencionistas a participar en estas elecciones y otorgar su confianza a Vox? Pues hay que salir a votar. El 28 de mayo hay que salir a votar. Es un derecho que tenemos todos los españoles y que nos ha costado mucho conseguirlo. Y hay que salir a votar a Vox porque es una opción segura, es el verdadero voto útil. Durante 40 años ya hemos podido comprobar que los del Partido Popular, los del Partido Socialista, los de siempre, continuamente en campañas electorales han dicho que van a propiciar el cambio. Llevan 40 años diciendo que van a cambiar las cosas y nos han engañado. Vox cumple con lo que promete y no hay más que mirar al gobierno de Castilla y León, donde se han recortado las subvenciones a los sindicatos, donde se está dando ayudas a jóvenes para el acceso a su primera vivienda, ya que vayan familias a las zonas despobladas, y donde se está ayudando a la agricultura dentro del marco de las competencias que tenemos dentro del gobierno de Castilla y León. Eso es lo que queremos el próximo 28 de mayo en Vox para la Comunidad Valenciana. Acceso a la vivienda para nuestros jóvenes y acceso a un empleo en unas condiciones dignas para poder formar una familia, libertad para los padres para educar a sus hijos, reindustrializar nuestra comunidad, proteger nuestro sector primario y recuperar el agua. Pues muchísimas gracias, doña Ana Vega, por compartir los cambios prioritarios que Vox buscará implementar en los primeros 100 días de gobierno, los primeros 6 meses, cuanto antes. Es importante tener claridad, como la tiene nuestra invitada, sobre las acciones y propuestas concretas que se llevarán a cabo. Seguiremos atentos a la evolución de las elecciones y los resultados. Mucha suerte en este proceso, doña Ana Vega. Gracias, muchísimas gracias. Y que Dios reparta suerte el día de las elecciones. Eso es. Hasta otro día. Chao, chao.